Bienvenidos al módulo 6, Construcción de artefactos de prueba. Objetivos. Al terminar este módulo, usted estará en capacidad de conocer las informaciones que deben contener los artefactos de prueba, empezar a construir artefactos de prueba, utilizar guías para la correcta construcción de artefactos de prueba. Agenda. En este módulo trataremos los siguientes tópicos. Introducción a la aplicación Interactive Cafeteria Manager. Plan de pruebas. Secciones principales. Lista de comprobación y haremos un ejercicio para construir un plan de pruebas. Caso de prueba. Secciones principales. Identificación de casos de prueba. Lista de comprobación y un ejercicio para redactar un caso de prueba. Script de prueba. Secciones principales, lista de comprobación y un ejercicio para redactar un script de pruebas. Antes de empezar, deberá cumplir con los siguientes prerequisitos de instalación para poder ejecutar la aplicación de ejemplo. Descargue la aplicación Interactive Cafeteria Manager. Descargue y configure el Java Runtime Environment. Para ambos casos, ver la guía de instalación y configuración. Introducción al Interactive Cafeteria Manager. El objetivo del Interactive Cafeteria Manager es controlar la venta de productos a empleados, permitiendo hacer descuentos por tickets recibidos. Ahora exploremos la aplicación. Esta es la aplicación que utilizaremos como ejemplo para hacer los ejercicios propuestos. Para explorar la aplicación, lo primero que debemos hacer es acceder a ella. Para acceder a la aplicación debemos ir a la carpeta donde hemos guardado la aplicación y buscar el archivo que se llama ejecutar.bat. En él vamos a hacer doble clic. Se va a abrir una ventana de comando y en unos segundos se abrirá la ventana de login para nuestra aplicación de ejemplo. Para acceder a la aplicación utilizaremos el usuario J. Pérez y la contraseña 2, el número 2. Presionaremos entrar. La aplicación tiene 4 menús. Un menú de sistema para cerrar la sesión y salir, un menú de caja que nos permitirá abrir, cerrar la caja y vender productos. Por otra parte, tenemos el menú de mantenimientos, donde podremos registrar usuarios, empleados, productos y categorías. Por último, tenemos un menú de reportes, ventas por producto, ventas por periodo y cuadre por periodo. En los ejercicios que vamos a realizar, vamos a utilizar mayormente el menú de caja para vender productos. Esta es la ventana donde venderemos o facturaremos los productos que están registrados en el sistema. Mientras tanto, salgamos de la aplicación y veamos la teoría que resta. Volviendo a la presentación, repasemos un poco cuáles son los artefactos de prueba. Tenemos en la etapa de planificación, plan de pruebas y caso de prueba.
en la etapa de construcción, caso de prueba, script de prueba, suite de prueba y datos de prueba. En la parte de ejecución tenemos resultado de ejecución de pruebas, defecto, informe de resultado de pruebas. En este módulo estaremos repasando también la definición de cada uno de estos artefactos y además realizaremos algunos ejercicios para construir artefactos de prueba. Antes de entrar en detalle sobre la construcción de los artefactos de prueba, es bueno conocer la relación que existe entre cada uno de ellos. El plan de pruebas es el documento principal y de él se derivan el resto de artefactos. Un plan de pruebas puede tener uno o varios casos de prueba relacionados. Los casos de prueba, a su vez, pueden tener uno o varios scripts de pruebas asociados. El plan de pruebas siempre deberá tener al menos un caso de prueba asociado y los casos de prueba deberán tener al menos un script relacionado. Dentro del plan de pruebas pueden o no existir suites de prueba y pueden haber tantas como sea necesario. Dentro de cada suite de prueba debe haber un conjunto de casos de prueba asociados. Las suites de prueba son opcionales y se utilizarán únicamente cuando sea requerido agrupar un conjunto de casos de prueba bajo algún criterio preestablecido. Continuemos repasando. El proceso de SQA consta de tres grandes fases, que son planificación, construcción y ejecución. En la fase de planificación se realizan todas las actividades relacionadas a la organización y estimación del esfuerzo de pruebas. En esta fase se crea el plan de pruebas y se identifican los casos de prueba. Recordemos el concepto de plan de pruebas. Un plan de pruebas es un documento que detalla un enfoque sistemático para probar un sistema. Existen tres elementos principales que deben ser descritos en un plan de pruebas: cobertura de la prueba, métodos o técnicas de prueba y responsabilidades. La cobertura de la prueba se refiere a que todos los requerimientos del sistema bajo prueba deben ser probados con al menos un caso y script de prueba. Por ejemplo, si en un esfuerzo de pruebas usted tiene 10 requerimientos, debe plantear pruebas para los 10 requerimientos. En ese caso, su cobertura de las pruebas será de un 100%. Los métodos o técnicas son las diferentes formas o estrategias que pueden utilizarse para probar un sistema. La elección de la técnica varía dependiendo del motivo de la prueba y del tipo de aplicación. Las responsabilidades se refiere a que dentro del plan de pruebas debe existir una definición clara y precisa de todos los roles que van a intervenir en el proceso de pruebas y cuáles son las responsabilidades de cada uno. El artefacto de plan de pruebas es responsabilidad del gerente de pruebas. Habiendo recordado el concepto de plan de pruebas, definamos las secciones principales de este artefacto. Nombre: es el identificador o título del artefacto. Introducción: en esta sección se describe la intención del esfuerzo de pruebas. Características a probar: aquí se mencionan todas las funcionalidades y características que serán verificadas en el esfuerzo de pruebas. Características que no serán probadas: aquí se mencionan todas las funcionalidades y características
que no serán verificadas en el esfuerzo de pruebas. Alcance. En esta sección se describe cuál va a ser la cobertura del esfuerzo de las pruebas. En ella se puede hacer referencia a otros documentos que contengan la solicitud con los requerimientos que deben ser verificados. Criterios de entrada. Aquí se describen todas las condiciones que deben darse para que una aplicación pueda comenzar a ser probada. Criterios de salida. Describe los motivos por los cuales una aplicación puede salir del área de pruebas. Otras secciones del plan de pruebas son entregables. En esta sección se presenta un listado de los artefactos que el área de pruebas proporcionará a los interesados. Por ejemplo, los defectos y el informe de resultado de pruebas. Estrategia de prueba. Describe las técnicas que serán utilizadas para probar la aplicación y cómo las mismas serán implementadas. Tareas de prueba. Esta sección contiene un listado de las diferentes actividades que se realizarán para probar la aplicación. Necesidades del ambiente de pruebas. Aquí se especifican las características que debe tener el ambiente donde será probada la aplicación. Por ejemplo, debe tener un Internet Explorer versión 8 instalado. Responsabilidades, personal requerido y necesidades de entrenamiento. En esta sección describe las responsabilidades de cada rol involucrado en el proceso y los entrenamientos que deben tomar antes de iniciar las pruebas. Calendario. En esta sección se plantean las fechas estimadas de inicio y fin de las principales actividades de prueba. Por último, riesgos y contingencias. En esta sección se plantean los riesgos identificados al momento de la planificación y su estrategia de mitigación. Lista de comprobación para el plan de pruebas. Para estar seguros de que hemos completado correctamente el plan de pruebas, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿El plan de pruebas identifica claramente el alcance y esfuerzo de prueba? Cada requerimiento de la aplicación tiene al menos un caso de prueba identificado o una justificación de por qué no será aprobado. Se han identificado los tipos de prueba a realizar. Se ha descrito una estrategia de pruebas para cada uno de los tipos de prueba a realizar. Otras preguntas que también debemos hacernos son las siguientes. Se han identificado todos los recursos necesarios para realizar las pruebas, hardware, software y personal. El plan contiene una lista de hitos, fecha de inicio y finalización. El plan lista los artefactos y entregables a ser producidos. Realizándonos estas preguntas podremos verificar si realmente hemos terminado de escribir nuestro plan de pruebas. En este ejercicio vamos a construir un plan de pruebas. Tomando como base la aplicación Interactive Cafeteria Manager y los siguientes requerimientos, construya un plan de pruebas. En este ciclo de pruebas se deberán probar las funcionalidades correspondientes a los mantenimientos de empleados y vender. Los requerimientos son agregar empleado, editar empleado, eliminar empleado, registrar huellas, buscar empleado por código, limpiar campos de la pantalla, facturar producto a empleado. Se requiere que las pruebas sean ejecutadas en 5 días calendario.
Para que tenga una idea más clara de cómo realizar un plan de pruebas, mostraremos un plan de pruebas de ejemplo. Aquí tenemos nuestro documento de ejemplo de plan de pruebas para el Interactive Cafeteria Manager. En la tabla de contenidos vemos que se reflejan todas las secciones mencionadas durante la presentación. Veamos ahora el contenido. Introducción. En este documento se describe el plan para probar el Interactive Cafeteria Manager. Este documento, plan de prueba, es compatible con los siguientes objetivos. Identificar la información del proyecto existente y los componentes de software que deben ser probados. Enumerar los requisitos de pruebas recomendadas. Alto nivel. Recomendar y describir las estrategias de prueba que han de emplearse. Identificar los recursos necesarios y proporcionar una estimación de los esfuerzos de las pruebas. Enumerar los entregables del esfuerzo de pruebas. Alcance. Este plan aplica para probar el desarrollo del Interactive Cafeteria Manager en su Release 1. Este plan de pruebas aplica para todos los requerimientos especificados en el ejercicio Construya un plan de pruebas. Pruebas planificadas. En esta sección se listarán los tipos de prueba a realizar y los requerimientos a probar durante el esfuerzo de pruebas. Características a probar. Pruebas funcionales de caja negra. Agregar empleado. Editar empleado. Eliminar empleado. Registrar huellas. Buscar empleado por código. Limpiar campos de la pantalla y facturar producto a empleado. Características que no serán probadas. No se realizarán los siguientes tipos de pruebas: pruebas de caja blanca y pruebas de caja gris, pruebas de estrés, pruebas de rendimiento y pruebas de aceptación. Los tipos de prueba anteriormente mencionados se excluyen debido a las siguientes razones: no se consideran necesarias para garantizar la calidad de la aplicación, no se cuenta con el tiempo necesario para ejecutar dichas pruebas, no contribuyen a lograr la misión del esfuerzo de pruebas. Siempre es muy importante especificar las razones por las cuales ciertos tipos de pruebas o ciertas funcionalidades no van a ser probadas. La siguiente sección es la de casos de prueba identificados. Aquí mencionaremos solamente uno, pero debe ser un caso de prueba por cada uno de los requerimientos, por lo menos un caso de prueba por cada requerimiento. Aquí tendremos el caso de prueba de registrar empleado, limpiar pantalla. Las estrategias de prueba que vamos a utilizar, vamos a describirla en este momento. La estrategia de prueba presenta el enfoque recomendado para la comprobación de las aplicaciones. Las siguientes estrategias de prueba son de carácter genérico y están destinadas a aplicarse a los requisitos enumerados en la sección 2 de este documento. Pruebas funcionales de caja negra. Esta es la única técnica que utilizaremos para probar esta aplicación. El objetivo de esta técnica es asegurarse de la navegación adecuada de la aplicación, la entrada de datos, procesamiento y recuperación de la información. Técnica: ejecutar cada caso de prueba, utilizar el flujo de caja o función con datos válidos y no válidos para verificar lo siguiente. Los resultados esperados se producen cuando se utilizan datos válidos. Los mensajes de advertencia o error apropiados se muestran cuando se utilizan datos no válidos. Cada regla de negocio se aplica correctamente.
Criterio de completitud. Todos los casos de prueba han sido ejecutados, todos los defectos han sido reportados. Consideraciones especiales. Se requiere acceso al servidor, o en este caso a la carpeta, donde se encuentra instalada la aplicación Interactive Cafeteria Manager. Criterios de entrada y salida. En esta sección se especifican los criterios de entrada y salida de la aplicación al área de aseguramiento de calidad de software SQA. Criterios de entrada. Se considera que la aplicación entra al área de SQA cuando cumple con las siguientes condiciones. Se ha terminado el desarrollo de las funcionalidades a probar. Se ha instalado y configurado la aplicación en un ambiente de pruebas. Se ha capacitado al personal de SQA en cuanto al funcionamiento esperado de la aplicación. Criterios de salida. Una aplicación puede salir del área de SQA por cualquiera de los siguientes motivos. La aplicación no funciona o permite que se realicen las pruebas. Se han ejecutado todas las pruebas planificadas. Tareas de prueba. El equipo de SQA realizará las siguientes tareas. Plan de pruebas. Identificación de los requisitos para realizar la prueba. Evaluar riesgos. Desarrollar una estrategia de pruebas. Identificar los medios de control. Crear calendario. Generar plan de pruebas. Diseño de las pruebas. Identificar y describir casos de prueba. Revisar la cobertura de las pruebas. Implementar pruebas. Redactar script de pruebas. Ejecución de las pruebas. Ejecutar script de pruebas. Verificar los resultados e investigar resultados inesperados. Por último, evaluará los resultados. Determinar si se logró el criterio de completitud de las pruebas y crear el informe de resultados de prueba. Entregables. Como entregables de todas las actividades realizadas tendremos el informe de resultados de prueba. Este informe recoge los resultados del esfuerzo de las pruebas. Defectos. Los defectos describen los fallos detectados durante el esfuerzo de las pruebas. Necesidades del ambiente. Recursos del sistema. Recurso. Necesitaremos la aplicación de prueba en su release 1. Necesitaremos el Java Virtual Machine o Java Runtime Environment en su versión 7. Necesitaremos 2 computadores con acceso al servidor de la aplicación. Y necesitaremos un lector de huellas digitales. Recuerden que estas necesidades de ambiente que estamos especificando son a modo de ejemplo. Responsabilidades, personal y necesidades de entrenamiento. En esta sección se describen las características del personal necesario para el esfuerzo de pruebas, así como las necesidades de entrenamiento. Veamos entonces lo referente a personas y roles. Esta tabla muestra los supuestos de dotación de personal para el esfuerzo de pruebas. Vemos que aquí tenemos como recursos humanos un gerente de pruebas, un analista de pruebas, un diseñador y 3 testers. Cada uno de ellos tiene sus diferentes responsabilidades asignadas. Cuando se hace la asignación del personal para un esfuerzo de pruebas, se debe tener en cuenta la cantidad de funcionalidades a probar y el tiempo en que se espera que el área de SQA entregue los resultados. Necesidades de entrenamiento. Para realizar el esfuerzo
de pruebas correspondiente a esta versión de la aplicación, se requiere impartir una inducción al personal de SQA donde se contemplan los siguientes aspectos: objetivo de la aplicación, requerimientos y reglas del negocio, expectativa del usuario final. Es muy importante que antes de comenzar a probar una aplicación, el equipo conozca el objetivo de la misma. Si no sabemos lo que se pretende conseguir, nunca sabremos cuándo lo conseguimos o si en efecto lo hemos conseguido. Por último, el plan de pruebas debe tener los hitos principales y la identificación de riesgos y contingencias. Fíjense que aquí en los hitos hemos elegido todas las actividades macro, como son planificación de las pruebas, diseño de las pruebas, ejecución y entrega del informe, y le hemos puesto una fecha tentativa. Esa fecha tentativa, esas fechas de inicio y fin, no deben superar la fecha esperada por las partes interesadas. En caso de que en una planificación debamos invertir más tiempo del esperado, entonces debemos negociar con las partes interesadas los tiempos de ejecución de pruebas. Pueden pasar dos cosas: o que se extienda el tiempo para la prueba, o que se decida reducir el alcance de la prueba. ¿Por qué solamente estas dos alternativas? Porque es muy difícil que nos asignen más personal. Esta es una de las variables que regularmente se mantiene fija, pero también puede ser una opción. Por último, aquí se expresan algunos de los riesgos y medidas de contingencia para el esfuerzo de las pruebas. Es muy importante que se identifiquen los riesgos y que, aparte de identificarlos, se plantee una estrategia de cómo mitigarlo o resolverlo en el momento que estos riesgos se presenten, pues de nada nos sirve identificar un riesgo si cuando el mismo se presente no vamos a saber cómo resolverlo. Este es el ejemplo del documento de plan de pruebas. Volvamos a la presentación. La segunda fase del proceso de pruebas es la fase de construcción. En esta fase se escribe el detalle de todas las pruebas. Es la etapa donde documentamos las pruebas que se van a realizar para que posteriormente puedan ser ejecutadas. Aquí es donde se detallan los casos de prueba y script de pruebas, los cuales son documentados para poder tener información de qué será probado y cómo será probado. En el transcurso de esta capacitación haremos ejemplos de el caso de prueba y el script de pruebas. Repasemos el concepto de caso de prueba. Un caso de prueba es un conjunto de condiciones o variables bajo las cuales un tester debe determinar si un sistema funciona según lo esperado. Un caso de prueba debe incluir al menos las siguientes informaciones: precondiciones, postcondiciones y resultado esperado. El caso de pruebas es responsabilidad del analista de pruebas. Estas son las secciones principales de un caso de prueba. Nombre: es el identificador o título del caso de prueba. Debe ser coherente con la prueba que desea realizar. Descripción: describe el objetivo del caso de prueba. Número de orden de ejecución: indica el orden en que deben ejecutarse los casos de prueba. Este número debe ser secuencial y no puede repetirse
entre los diferentes casos de prueba. Requerimiento asociado. Es el requerimiento o característica que estará siendo verificado en el caso de prueba. Precondición. Las precondiciones son las condiciones en las que debe encontrarse el sistema antes de iniciar la validación del caso de prueba en cuestión. Por ejemplo, si probamos un sistema bancario y tuviéramos un caso de prueba para validar el desembolso de préstamos, una precondición para el caso de prueba sería que el préstamo a desembolsar se encuentre en estado aprobado. Las postcondiciones son las condiciones en las que debe quedar el sistema luego de la validación del caso de prueba. Siguiendo el mismo ejemplo, una vez que hayamos terminado con el desembolso del préstamo, este debe quedar en estado desembolsado. Por último, los resultados esperados son todos los resultados que esperamos obtener luego de concluir con el caso de prueba. Por ejemplo, que el sistema muestre un mensaje indicando que la operación fue exitosa, que se acredite el dinero del préstamo a la cuenta del cliente, etc. Noten que en los resultados esperados podemos nombrar todo tipo de resultados, mientras que en la postcondición solo los que están asociados a estados del sistema. Identificación de casos de prueba. Existen técnicas para la identificación de casos de prueba. Cuando esté realizando esta tarea, piense en lo siguiente. Probar con datos válidos una funcionalidad de la aplicación. Ejemplo, registrar empleado con datos válidos. Probar con datos inválidos una funcionalidad de la aplicación. Registrar empleado, cédula en blanco. Probar la combinación de varias funcionalidades de la aplicación. Por ejemplo, registrar un empleado y limpiar la pantalla. Recuerden que cada una de las funcionalidades a probar debe tener al menos un caso de prueba. Pero también es importante que se prueben las alternativas positivas, es decir, con datos válidos, y las alternativas menos positivas o las negativas, que es probar con datos inválidos, a fin de poder comprobar cómo se comporta la aplicación ante esas diferentes circunstancias. Una vez identificados los casos de prueba, debe realizarse las siguientes preguntas a fin de verificar que ha concluido exitosamente con su labor. ¿Se ha identificado el objetivo de cada caso de prueba? En cada caso de prueba indica el resultado esperado. Se ha redactado al menos un caso de prueba para cada uno de los requerimientos. En cada caso de prueba se indican las precondiciones. Todos los nombres de los casos de prueba son diferentes y acorde con la prueba que desea realizar. Las respuestas a estas preguntas nos indicarán si realmente hemos terminado con la identificación de casos de prueba para los requerimientos que serán verificados en el ciclo de pruebas actual. Hagamos entonces un ejercicio. Vamos a redactar un caso de prueba. Para este ejercicio, identifique y detalle un caso de prueba con todas las informaciones que le corresponden. Utilice los requerimientos dados en el plan de pruebas. Para que tengan una idea de cómo redactar un caso de prueba y cómo identificarlo, vamos a mostrar un resultado de ejemplo. Tenemos aquí un caso de prueba. Tenemos el caso de prueba
que lleva por nombre registrar empleado, limpiar pantalla. La descripción u objetivo de este caso de prueba es verificar el comportamiento de la opción limpiar. Su orden de ejecución es el número 2. El requerimiento asociado es limpiar campos de la pantalla. Como precondición tenemos que el usuario debe estar autenticado en la aplicación. Como postcondición tenemos que se limpian los valores introducidos en los campos de la pantalla. Como resultado esperado tenemos que no se registra el empleado y al limpiar los datos, los campos quedan habilitados para introducir nueva información. Como verán, la redacción como tal del caso de prueba es muy sencilla y mucho más corta, claro, que el plan de pruebas. La tercera y última etapa del proceso de SQA es la de ejecución, en la cual tomaremos como base la documentación de pruebas escrita durante la fase de construcción y procederemos a ejecutar las pruebas validando el comportamiento esperado de la aplicación contra el comportamiento real de la misma. En esta etapa es donde se detectan y reportan los defectos. Repasemos ahora la definición de script de prueba. Un script de prueba es un conjunto de instrucciones que se van a realizar en el sistema sometido a prueba para comprobar que el sistema funciona como se esperaba. Pueden realizarse scripts de pruebas manuales y automatizados. Los scripts de prueba podemos compararlo con un manual para armar un mueble, debido a que van indicando paso por paso qué se debe hacer y van diciendo los resultados que deberíamos obtener luego de ejecutar la instrucción. Este artefacto está a cargo de la persona que juegue el rol de tester. Las secciones principales de un script de prueba son: nombre, es el identificador único o título del script. Debe ser coherente con la prueba que se desea realizar. Descripción, describe el objetivo del script de prueba. Pasos, son las instrucciones que indican al tester las acciones que debe realizar sobre la aplicación. Puntos de verificación, son las instrucciones que indican al tester los aspectos que debe verificar una vez que se han ejecutado ciertas acciones sobre la aplicación. Resultados esperados, son todos los resultados que esperamos obtener luego de realizar una acción. Por ejemplo, que el sistema despliegue una pantalla o que habilite algunos campos especificados. Al terminar de redactar sus scripts de pruebas, utilice esta lista de comprobación a fin de verificar si lo ha hecho correctamente. ¿Se han detectado suficientes scripts como para alcanzar la cobertura de las pruebas? Los nombres de cada script de prueba son diferentes y coherentes con la prueba que desea realizar. ¿Se han especificado los resultados esperados para cada uno de los puntos de verificación? Respondiendo a estas preguntas, podremos saber si hemos terminado la labor de identificación y creación de scripts. Hagamos otro ejercicio. En este ejercicio crearemos un script de prueba para el caso de prueba que redactamos en el ejercicio anterior. Para que tenga una idea más clara de cómo redactar un script de prueba, mostraremos un script de ejemplo. Aquí tenemos el script de prueba de ejemplo
para registrar un empleado y limpiar los campos. Descripción. Este script de prueba define los pasos y puntos de verificación necesarios para comprobar el correcto funcionamiento o comportamiento de la funcionalidad limpiar. Fíjense que aquí tenemos 3 columnas. Tenemos el tipo, pasos y puntos de verificación y resultados esperados. El tipo me va a indicar qué tipo de acción es la que voy a realizar, si es un paso o si es un punto de verificación. En pasos y puntos de verificación vamos a escribir cuál es la acción que ejecutaremos y como resultado esperado debemos plantear qué esperamos al realizar la acción descrita. Dentro de los resultados esperados podemos incluir texto e imágenes. Las imágenes nos ayudarán a tener una idea más clara de la acción que debemos ejecutar. Leamos entonces los puntos y pasos de verificación para este script. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la aplicación introduciendo el usuario y contraseña. Aquí, como resultado esperado, tenemos que nos permitirá acceder a la aplicación y que se va a desplegar una pantalla con el menú principal. Luego vamos a dirigirnos al menú de mantenimiento y vamos a elegir la opción empleados. Aquí se va a desplegar la pantalla del mantenimiento de empleados. Después tenemos un punto de verificación. Aquí vamos a verificar que se puede introducir texto en los campos de la pantalla. Y como resultado esperado, tenemos que la pantalla trae habilitados todos los campos. Otro paso es completar todos los campos de la pantalla. El siguiente paso es presionar el botón limpiar. Aquí esperamos que se eliminen los datos introducidos en los campos. Como punto de verificación tenemos que debemos comprobar que no se ha registrado el empleado. Y este es el mismo resultado esperado. No se registró ningún empleado con los datos que fueron limpiados. Como verán, el script es un paso a paso que nos indica qué acción ejecutar y qué resultado esperar. Cualquier diferencia existente entre los resultados esperados y el comportamiento real de la aplicación puede ser considerado como un defecto. Volvamos a la presentación. Repaso. Trate de recordar los siguientes aspectos, anote las respuestas y luego compare los resultados con el material presentado. Mencione 3 de las secciones que posee un plan de pruebas. Mencione 2 de las secciones que posee un caso de prueba. ¿A qué se le llama precondición? ¿Qué son los puntos de verificación? ¿Qué es un resultado esperado? ¿Cuántos scripts de pruebas puede tener un caso de prueba?